Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Hoy se conmemora el Día del Lenguaje en homenaje a Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote, fallecido un día como hoy. Se dice que también falleció un día como hoy Garcilaso de la Vega y Shakespeare. El lenguaje es lo que nos permite comunicarnos, es lo que nos permite superar nuestras diferencias, formulando de manera clara y argumentada lo que piensa, que permite un intercambio. Por eso es que hay que reprobar el lenguaje insultante y el uso de agravios que no sirven para nada. Lo digo porque estamos en un momento en donde lo que necesitamos es poder cambiar, intercambiar puntos de vista. Hemos invitado por eso el día de hoy al presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú, conocida como CONFIEP, el señor Óscar Caipo, que justamente viene llevando a cabo viajes en las regiones de nuestro país en donde intenta conversar con la red de empresas y de asociaciones locales para asumir las demandas que hay, las quejas que pueden haber y buscar soluciones positivas en cada uno de los casos. Señor Caipo, buenos días, muchas gracias por estar presente con nosotros en RPP. Buenos días, Fernando. Un gusto estar aquí contigo y con toda la tele y radio audiencia. Y me parece muy pertinente, como planteas, ¿no? Tener una conversación, un intercambio de ideas que en estos tiempos tan difíciles creo que es muy necesario. Usted naturalmente tiene un trabajo de campo, trabajo de hormiga, representa a los empresarios de todo el Perú, que en su gran mayoría son pequeños y microempresarios, pero al mismo tiempo tiene una voz pública para el país. Y hay ciertos temas que nos conciernen a todos, y usted lo ve desde su experiencia como dirigente gremial de CONFIEP. Y uno de los temas que usted ha subrayado es que siente que el gabinete actual está agotado y que se debe ir a una renovación de él, que es lo que aparentemente había prometido el presidente Castillo hace pocos días. Nos lo dijeron algunos de sus interlocutores, como el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, injustamente atacado, y el director ejecutivo del Acuerdo Nacional. Pero usted ha subrayado algo que es muy importante y que se oye poco. El cambio tiene que ser orientado a gestores de los ministerios que tengan en el centro de su energía y de su pensamiento el crecimiento económico. Porque usted nos ha recordado en un momento de gran bullicio algo que no se dice suficientemente. Lo que es el verdadero clamor popular es trabajo. No es ayuda del Estado, es que haya trabajo y eso requiere que haya inversión y empresas. Y ahí entra la CONFIEP que usted preside. Explíquenos, por favor, ¿por qué cree usted que se ha pasado bajo silencio ideas que, sin embargo, parecen de sentido común y de una necesidad patente? Poner como prioridad el crecimiento económico y la generación de empleo. Sí, Fernando, gracias. Creemos que el cambio es necesario porque el gobierno y este gabinete, que es a través del cual puede implementar las políticas públicas de gobierno, no se está enfocando en resolver los principales problemas, ¿no? Hemos visto con mucha preocupación cómo se ha generado un clima de conflictividad social yo diría a niveles que no hemos visto en muchos años, pero lo más grave es que da la impresión que dejaran que lleguemos a este nivel. Un ejemplo es el problema de Cuajone. El problema de Cuajone, recién a los 40 y tantos días, una comitiva, incluyendo a la ministra de Trabajo, fue a Moquegua, cuando tenemos desde hace más de 50 días ya a más de 5.000 trabajadores, contratistas y sus familias aislados y sin el acceso a agua de vida. Es un problema humanitario que lo hemos venido destacando en un mar de problemas y noticias lamentablemente que distraen muchas veces, y ese debería haber sido uno de los temas que debería estar resuelto hace semanas y recién se está declarando en emergencia. Algo similar ha sucedido con la situación del precio de los alimentos.
una inflación internacional, una inflación importada que está afectando a todo el mundo. Nadie dice que esto sea diferente. Sin embargo, los precios del petróleo y de los commodities que inciden en el precio de los alimentos empezó a aumentar a mediados de febrero. Y el gobierno ha comenzado recién a reaccionar 45 días después, Fernando. Entonces se ha creado una situación casi incontenible. Y entonces la pregunta es ¿por qué el gobierno está reaccionando tarde? El tema tiene que ver con la falta de capacidad, tiene que ver con que se distraen justamente atendiendo las propias crisis que ellos mismos están generando, el atender los problemas de falta de transparencia que hemos visto a lo largo de estos casi 9 meses. Creo que tenemos que hacernos la pregunta y la población debe juzgar al gobierno por sus intenciones, ¿no? Y lo que no vemos es que el gobierno esté enfocado en resolver los principales problemas y uno de ellos es el empleo y el nivel de ingresos, que no se va a mejorar por decreto, por incrementar la remuneración mínima vital en una población económicamente activa de millones de personas, 77% en informalidad, ¿no? Y que solamente va a beneficiar al 4% de la clase trabajadora. Entonces no estamos viendo que se enfoquen en lo que creemos que es el principal factor de generación de bienestar, que es el empleo, ¿no? Mediante el empleo se generan ingresos y con eso se genera consumo y entonces la economía empieza a funcionar nuevamente. Sin embargo, con mucha preocupación estamos viendo que la economía la están apagando poco a poco. Ahora se proyecta que vamos a crecer 2%, ¿no? Y en un momento en el que pareciera que quieren incendiar el país. Bueno, es grave lo que usted nos dice, pero en todo caso usted está enfocado como conclusión a un cambio de un gabinete que usted ha definido como ya agotado. ¿Cómo debería ser el nuevo gabinete, el nuevo primer ministro, si es que el presidente cumple con su palabra de renovarlo? No lo sabemos todavía, porque se nos dijo que era inminente y han pasado 10 días y no vemos nada. Más bien hemos visto desplazamientos del presidente con otros anuncios, como el que ha hecho ayer en el Cusco de un proyecto de ley para que en el día de las elecciones municipales y regionales votemos también para decidir si queremos o no cambiar la Constitución, que lo cual es postergar en el tiempo. Si se hiciera, eso toma mucho tiempo, ¿no? Y acá estamos ante necesidades urgentes, repito, porque si bien los bonos resultan indispensables en estas circunstancias de emergencia, no resuelven el problema y no es aquello a lo que la gente aspira a trabajar y a vivir de su trabajo. Usted ha dicho que la falta de interés, la negligencia las semanas pasadas en un conflicto como el de Cuajón, en donde de pronto una comunidad que queda a 30 kilómetros de la extracción minera reclama títulos de propiedad que no ha reclamado durante más de 50 años o casi 50 años, que es el tiempo en que ha trabajado esa mina. Algunos consideran que esa negligencia ha dado pie a que sucedan cosas como lo de los Bambas, donde lo mismo. Se trata de una comunidad que pide títulos de propiedad pese a haber firmado el año 11 un acuerdo de permuta con la empresa de cobre que resulta ser la mina más importante del Perú para el cobre, ¿no? Así es, bueno, y esto comenzó antes, ¿no? Recordemos el incidente en Ayacucho con la amenaza del cierre de 4 operaciones mineras de una manera arbitraria y por encima de lo que dice la ley, ¿no? Y luego tuvimos a las Bambas también en un cierre, en un espacio de tiempo bastante importante. Entonces, el problema es ese, ¿no? No estamos consiguiendo que el sector minero, que es la columna vertebral de la economía en el Perú, pueda desarrollarse bien, que pueda desarrollarse de una manera continua y que pueda generar los ingresos que se requieren justamente para atender las demandas sociales que tanto reclama la población y que el gobierno dice que quiere atender, pero no hace nada concreto con respecto a ello, ¿no? Por eso que nosotros creemos que y vemos por otro lado un enfrentamiento constante con el Congreso, ¿no? Entonces creo que el presidente Castillo no ha tenido la capacidad de tener una lectura política adecuada desde que fue elegido
y se instaló el gobierno el 28 de julio. Recordemos, una elección, ningún candidato sacó más de 20%. Sí. Ese mensaje hay que analizarlo y hay que incorporarlo en las decisiones políticas. Y vemos un Congreso que tiene un reflejo de lo que la población ha querido. Un Congreso en donde tiene fuerzas de izquierda, de centro y de derecha, ¿no?, bien repartidas. Entonces, el presidente debería haber tenido una lectura política y darse cuenta que desde el inicio necesitaba, para tener gobernabilidad, un gabinete de ancha base, de tal manera que haya un pacto político entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para atender las demandas de la población después de 5 años de tener inestabilidad política y 2 años en pandemia. Pareciera que la prioridad no es esa, sino que la prioridad es un proyecto político que se llama Asamblea Constituyente y que aglutina a todos los actores de izquierda. Pero ¿en virtud de qué pensamiento mágico se puede creer que cambiando un texto legislativo, por importante que sea la Constitución, se va a mejorar la economía? Yo quisiera que nos conteste eso después de una breve pausa, por favor. Tenemos que escuchar a los anunciantes de RPP justamente, y quisiera que nos diga una palabra sobre otras medidas que han sido propuestas desde el Ministerio de Trabajo, precisamente, que usted ha mencionado a su titular desplazándose a Moquegua, que son el Código de Trabajo, el salario mínimo elevado y la tercerización prohibida. Quisiera que nos explique cómo impactan a las empresas estas 3 medidas. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo. Estamos conversando con el presidente de la CONFIEP, el señor Óscar Caipo, que nos ha dicho 2 afirmaciones fundamentales. Uno, que este gabinete se haya agotado y que debería cambiársele por uno de ancha base, que represente la pluralidad de opiniones en el Congreso y la realidad de las elecciones, y nos ha recordado, ninguno de los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta obtuvo en la primera un respaldo que sea significativo y que le permita hablar en nombre de una gran autoridad popular. En segundo lugar, nos ha dicho, todo el bullicio político hace olvidar que sin crecimiento económico no hay empleo y no hay bienestar. Por eso quería preguntarle cómo afectan a las empresas, cómo van a afectar a las empresas algunos temas que proceden de las iniciativas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que así se llama. Uno es el Código de Trabajo y su reforma, 2 es el alza del salario mínimo y 3 es la prohibición de la tercerización. Explíquenos su punto de vista sobre estos 3 temas que afectan directamente a las empresas. Sí, claro, Fernando. Todo esto tenemos que verlo en el contexto en el que estamos, ¿no? Post pandemia, una economía que se viene desacelerando rápidamente y ninguna política de gobierno que busque reactivarla para generar empleo y mejorar los ingresos. En ese contexto, el gobierno no ha tenido mejor idea que poner estos 3 temas en la mesa, ¿no? Y teniendo en cuenta el nivel de informalidad de 77%, más de 10 millones de trabajadores sin contar a los independientes, y que el 99.5% de las empresas son micro y pequeñas, ¿no? Entonces ponemos un incremento de la remuneración mínima vital, ¿no?, que si bien va a afectar al 4%, ¿no?, y se requiere mejorar los ingresos, no hay duda de eso, estamos con ingresos 10% en promedio por debajo que la prepandemia, ¿no? Y en un momento en el cual tenemos una inflación internacional que no ha habido la capacidad de contenerla y de generar medidas concretas, focalizadas para atenderla. Entonces, suena bien, ¿no? ¿Cómo no vamos a subir los ingresos? Estuvimos en Trujillo en los últimos 2 días, hemos regresado ayer en la tarde, Fernando, hablando con el CITES Calzado, con empresarios, microempresarios del calzado, que es uno de los productos principales en Trujillo. En el Porvenir, sobre todo. Exactamente, en el Porvenir. Un distrito concentrado. Estaban desesperados, ¿no? De 4.000 microempresas, ahora quedan 2.000. Están operando es decir, que la mitad quebraron por la pandemia. Están operando las que han sobrevivido a 20% de capacidad, esperanzados en los programas de compras públicas, programa Mi Perú, que requieren ser formales.
¿no? Y lo que nos decían, nos han pedido formalizarnos y mantenernos en la formalidad y no nos hacen ningún pedido y ahora nos suben la remuneración mínima vital, no vamos a sobrevivir. Esa es la triste realidad. Entonces, y esto es un incumplimiento que viene del Ministerio de la Producción. Esto viene desde Produce. Nosotros, como sector privado, estamos creando un programa justamente de compras PYME para poder suplir esa falla que ha habido, que no ha funcionado hasta ahora. Se llama Provee PYME, que está siendo liderado por la Asociación PYME Perú de la señora Ana María, que preside la señora Ana María Choquehuán, que estuvimos presentándolo justamente en esta visita. Para sumar a estas iniciativas es muy importante ayudar a la economía a reactivarse. Para eso son sobre todo medidas para la micro y la pequeña empresa, ¿no? Entonces, que son las que más se ven perjudicadas cuando les obligan a medidas para las cuales no están preparadas en estas circunstancias. Y son las menos resilientes, Fernando, ¿no? Entonces, no vemos de parte del gobierno ninguna medida de reactivación y, por otro lado, el Código de Trabajo, que lo están sacando así como un acto de magia, lanzaron un código de casi 500 artículos, que lamentablemente la ministra de Trabajo pretende que se revise en 20 días. ¿Dónde ve usted que hay temas ahí que pueden plantear dificultades a las empresas? Hay varias, ¿no? Primero, de nuevo, recordar que tenemos 77% de informalidad y en su mayoría estamos hablando de micro y pequeñas empresas. Entonces hay desde mayores requisitos de formalidad, de hacer contratos, enviar documentación al Ministerio de Trabajo, más papelería, más burocracia, hasta algunos asuntos que elevan los costos laborales y hacen más rígida la legislación laboral. Y la razón por la que nosotros tenemos esta estructura en la cual somos el país posiblemente con mayor informalidad en el mundo es justamente porque tenemos una legislación laboral y una legislación tributaria, más la burocracia y la corrupción, que hace muy difícil. ¿Y usted teme que la reforma del código vaya en el mal sentido? Más burocracia y más burócratas que toman disposiciones sin conocer la realidad del terreno. Mayores costos y mayor rigidez, lo único que va a generar es mayor informalidad. Entonces, realmente preocupa mucho que el gobierno no tenga una lectura de qué es lo que necesita el país en este momento tan crítico. Vemos que por tercer mes consecutivo en Lima, siempre salen las estadísticas de empleo primero del INEI en Lima, ha aumentado el desempleo en Lima por tercer mes consecutivo en el mes de enero. Entonces, ese es el principal problema y hay que resolverlo. El problema de los fertilizantes, ¿no? Podemos tener una crisis alimentaria en el país en los próximos meses, en el agro, los productores, ¿no? Van a bajar su cosecha porque sí, gravísimo, no son gravísimos. Pero ese tema no está en la agenda. Entonces, pero sí bueno, vemos, vagamente con el guano de islas, que parece que es una cantidad mínima para lo que necesita. Exactamente, no hay capacidad, no se está haciendo nada concreto para construir aceleradamente la capacidad para poderlo extraer y llevar a donde tiene que estar. Entonces los problemas se siguen acumulando de una manera preocupante, Fernando, y eso es lo que nosotros queremos levantar a la atención. Creo que tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta si estamos frente a un gobierno que realmente tiene la intención de atender las principales demandas de la población o realmente está buscando promover un proyecto político que es la Asamblea Constituyente, que, como bien dices tú, y creo que la población tiene que analizar, no va a resolver los problemas. El principal problema que nosotros tenemos, y hablemos un poco de la Constitución si te parece, no es la capacidad de generar recursos y de crecer. Históricamente, con esta Constitución del 93, hemos sido el país que más ha crecido consistentemente en la región. Hemos generado suficientes recursos. El problema ha estado en que esos recursos no han podido dirigirse correctamente y llegar a atender las demandas en salud, en educación, en conectividad, en agua y saneamiento que tiene la población. Pero debemos preguntarnos por qué. ¿Eso tiene que ver con la Constitución o eso tiene que ver con la capacidad que tenemos a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? Y por la corrupción que ha primado lamentablemente en el país? No es un tema nuevo, pero que no vemos
que encontremos caminos de resolverlo. Si es que lo comprendo bien, usted teme que la energía política esté poniéndose en cambios en el modelo del Estado y en el modelo de la economía sin tomar en cuenta la gestión pública al servicio de la calidad de vida de los peruanos. Claro, este no es un problema de nuevas leyes. Siempre podemos mejorarlas y tenemos los mecanismos en la Constitución actual para poder hacerlo y debemos tener esa conversación. Pero tengamos esa conversación alrededor de problemas concretos, ¿no? La Constitución ya establece el derecho a la educación, el derecho a la salud. Decir que no lo hace no es cierto. Parece que hay gente que no la lee. Sí, sí. El problema está realmente, y tenemos que hacer cambios en ver cómo hacemos para que estos recursos que provienen del crecimiento económico y que son financiados justamente por la actividad empresarial que está atendiendo necesidades de la población y entonces también los consumidores financian ese presupuesto. Pero esos recursos de más de 200.000 millones de soles, usualmente en un presupuesto anual, no están llegando a atender las necesidades. Y eso creo que pasa por las personas. Así como necesitamos gente que tenga la capacidad e idoneidad en el gabinete, ahora que tenemos elecciones subnacionales, es muy importante que la población aprenda de lo que viene pasando. Tenemos 23, creo que es la última estadística, Terrible. de 25 gobiernos regionales con serios cuestionamientos de corrupción, y cuando eso llevamos a nivel provincial y local, municipal, la estadística no cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Tenemos que encontrar y elegir a personas que realmente vengan a servir y atender las necesidades de la población, no a servirse a ellos mismos y crear la situación de caos en la que estamos viviendo hoy. Yo quisiera que nos diga, antes de nos vence el tiempo, una palabra sobre el proyecto de prohibición de tercerización en las empresas. ¿A quiénes se aplica y qué consecuencias reales va a tener? Si el problema que tiene la tercerización es que se basa en un enfoque equivocado, que es vamos a prohibir, ¿no? Como hay un problema que debería resolverse con fiscalización, sí, que es cuando se desnaturalice la tercerización bien hecha, y puede haber casos, pero en ese caso hay que fiscalizar, penalizar, y si hay otros, denunciar. También a través de nuestro gremio pueden denunciar si hubieran ese tipo de casos. Pero aquí se ha tomado el camino fácil. Vamos a prohibir sin analizar, sin conversar con los sectores, pensando que esto es solamente un problema en la minería y quién sabe en la construcción, y no se dan cuenta que esto afecta a muchísimas partes, que hay sectores que viven, su modelo de negocio está basado en la especialización y la tercerización, y entonces vamos a tener desde empresas que hoy brindan esos servicios especializados a otras empresas que lo requieren, que van a tener que cerrar, trabajadores que no van a poder ser contratados porque la perforación de pozos no se hace todo el tiempo y todo el año. Claro. Entonces lo hacen empresas especializadas que brindan servicios a todas las empresas que están en el sector, para dar un ejemplo. Entonces, trabajadores que pueden quedar fuera, eso va a elevar los costos, ¿no? Y eso podría verse inclusive con un impacto en las tarifas en servicios públicos como telefonía y electricidad. Entonces, no se ha hecho el análisis correcto. Lamentablemente, la ministra Betsy Chávez, ni para tercerización, tampoco para el sueldo mínimo y para el Código de Trabajo, lo está llevando a donde debería estar, que es en el Consejo Nacional del Trabajo, donde están las partes interesadas, trabajadores, empleadores y el Estado representados, para poder hacer un análisis concienzudo de cuáles pueden ser los distintos impactos de estas políticas públicas, de tal forma que resuelvan problemas, ayudando a generar empleo y reducir la informalidad. Está obviando el diálogo, y creo que eso no es el enfoque correcto y va a tener los impactos contrarios a lo que se quiere buscar. Sí, una última pregunta, por favor, respecto a la inflación. Usted nos ha recordado que se trata de un fenómeno mundial que está afectando las economías más desarrolladas, igual que la nuestra y la de la región. Pero las medidas que se han adoptado en materia tributaria, por ejemplo, respecto del IGB a los productos alimentarios y respecto del impuesto selectivo al consumo para los carburantes, ¿son eficaces? No resuelven, ¿no? Lamentablemente, y se ha venido diciendo, son medidas facilistas,
y que obviamente pueden sonar bien para la población. Sin embargo, en un país donde tenemos tanta informalidad, el IGB, que es un impuesto al valor agregado, hay que normar bien para que en toda la cadena, ¿no?, de suministro se pueda reconocer y así pueda llegar el 18% al consumidor. Dicho esto, no es la medida correcta, porque ni siquiera va a poder llegar por esta realidad, pero por otro lado no es focalizada. Entonces nos va a costar muchísimo a todos los peruanos, va a beneficiar parcialmente a personas que no lo necesitan. Esto se podría haber resuelto con un bono bien focalizado o con unos vales de descuento para el gas, para alimentos, ¿no?, focalizado a las personas que realmente lo necesitan, de carácter temporal, porque esto está empezando a revertirse también. En vez de emitir una medida que no va a tener la efectividad. Todavía el gobierno no ha sacado el reglamento y obviamente esto va a estar vigente a partir del próximo mes, pero creemos que no va a resolver el problema, Fernando, y lo único que va a pasar es que esto va a sumar al descontento cuando no hemos visto ninguna política del gobierno para reactivar la economía, generar empleo, ¿no?, y con eso mejorar los ingresos. De acuerdo, tomamos nota de eso, hagámoslo como conclusión. No hemos visto, nos ha dicho usted, ninguna política para reactivar la economía, generar empleo y mejorar los ingresos de la población. Muchas gracias por su presencia acá y la próxima vez voy a preguntarle por las giras que usted está haciendo en varias regiones de nuestro país y la manera como busca vincularse como dirigencia de la CONFIEP con las cámaras de comercio de las diversas regiones de nuestro país. Nos ha dicho que ha estado en Trujillo esta semana, pero sé que anda usted viajando por todas las regiones en búsqueda de establecer un contacto estrecho con la red extraordinaria de micro y pequeñas empresas, sobre todo, que hay a todo lo largo de nuestro territorio. Muchas gracias, señor Oscar Jaipa, por su presencia acá. Muchas gracias, muy Fernando. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos sobre temas agrarios con un especialista en este tema, el señor Eduardo Segarra de Grade.